Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hermanos, sean bienvenidos a un nuevo culto del día domingo y queremos para empezar a hacer una oración inicial. Así que vamos a orar y dispóngase para empezar este culto. Señor, venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido por poder, Señor, estar presente, Señor, en este culto, Señor, por poder alabarte, Señor, por poder cantarte, Señor, por poder aprender, Señor, más de tu palabra, poder exhortarla, Señor, a través de nuestro pastor, Señor. Te pedimos que le des la gracia, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, a lo que tú nos quieres decir, Señor, a través de él, de que podamos estar atentos, Señor, de que podamos, Señor, recibir de buena forma, Señor, esta palabra y meditarla, Señor, en esta semana, Señor, junto a nuestras devocionales, Señor, seguir nutriéndonos más de ti, Señor, para parecernos cada día más a Jesucristo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a hacer una lectura que la vas a hacer tú. Se encuentra en Filipenses 4, del 4 al 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardad sobre vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Con esto le damos el paso al periodo de alabanzas, así que dispóngase, hermano, porque nuestro ministerio de alabanzas tiene algo que aportar a su corazón. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús
hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. El Cristo que nos rescató, el Cristo que resucitó, es el mismo que adoramos hoy, que adoramos hoy. Él vino con gracia y verdad y sigue por todo lugar, es el mismo que vida nos da, que vida nos da. Mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está. Toda promesa él cumplirá. Jesucristo es el mismo. Él gobierna al viento y al mar, su reino por siempre será. Sabemos que él regresará, que él regresará. Mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está. Toda promesa él cumplirá. Jesucristo es el mismo, mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está. Toda promesa él cumplirá. Jesucristo es el mismo. Es principio y final, es eterno e inmortal, y al sonar de su voz este mundo formó, y su aliento sopló, y la vida nos dio, nos creó por amor, pero huimos de él, nos quiso buscar, y a sus hijos salvar.
Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono hoy. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinará por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo
Muy buenos días, mis amados hermanos. Un domingo más compartiendo la palabra del Señor. Domingo de elecciones entre ayer y hoy día. Yo espero que usted haya cumplido con este deber cívico que tenemos, ¿no es cierto?, como hijos de esta tierra, en lo que nos corresponde cumplir de acuerdo a nuestras responsabilidades cívicas. Así que espero que haya participado, pero espero que no haya usado este tiempo y que no use el tiempo de precisamente del culto para aquello, sino que dedique este tiempo especial, lo aparte para el Señor, lo aparte para escuchar la palabra de Dios, para reflexionar en ella y en lo que esta palabra nos quiere decir. Hemos venido caminando en el Evangelio de Juan, miramos el prólogo y durante estos últimos 2 domingos hemos mirado lo que ha ido sucediendo día tras día en un encuentro que aparece bien interesante o en un relato bien interesante que pone el evangelista delante de nosotros. Este evangelio, le recuerdo que fue escrito para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, para contarnos, ¿no es cierto?, de esta tremenda verdad. En el primer, o hace 2 domingos atrás, miramos, ¿no es cierto?, que en este primer día, en este momento, Juan nos cuenta de su condición de testigo y hablamos acerca de todas estas características que debíamos tener. La semana recién pasada hablamos acerca del Cordero de Dios, hablamos acerca de lo que implicaba ser parte o ser un hijo del Señor, ¿no es cierto?, que proclama un mensaje. Lo importante era saber qué mensaje estábamos entregando. No lo bonito, lo lindo, lo especial, lo significativo de nuestra congregación, sino que el mensaje tenía que ser que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora pasamos al tercer día, ¿no es cierto? Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y ahí vamos a mirar el texto bíblico y vamos a mirar este llamamiento de los primeros discípulos, quiénes son y algunas características. En lo que me quiero detener es en a quién llama Jesús y qué se espera de quienes son llamados por Jesús. Tenemos claro cómo tiene que ser el testigo, tenemos claro cuál es el mensaje. Bueno, vamos a ver quiénes son las personas llamadas por Jesús para llevar adelante esta labor de testigo con este mensaje en su corazón y en sus labios. Le invito a que leamos Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35, y vamos a leer un texto largo, vamos a leer hasta el 51. ¿De acuerdo? Es un texto más bien largo, pero quiero mirar ahí todo lo que nos habla acerca de estos primeros seguidores del Señor. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Nuevamente, la expresión aquella. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndole que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conocéis? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que éstas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire qué tremendo, qué bello texto, ¿no es cierto? Estamos en el tercer día consecutivo, que están ocurriendo una serie de cosas de estos relatos que tienen a Juan el Bautista como protagonista, que nos va presentando diferentes situaciones. La primera fue presentarse él como testigo, lo segundo fue presentar a Jesús, ¿no es cierto? Y el mensaje que tenía él como testigo. Y este tercero es presentar a sus discípulos a Jesús, ¿sí? Y el resultado es que dos de los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? De Juan, comienzan a seguir a Jesús. Al siguiente día otra vez estaba Juan y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Mire, fíjese que aquí ya está tomando forma esta experiencia. Jesús comienza a reclutar a sus primeros discípulos. Y vamos a ir mirando las características de quienes son los llamados. Juan el Bautista, nuevamente hace una alusión a que él era el Cordero de Dios. Probablemente esta es la última vez que Juan ve a Jesús, que se encuentra con él. Pero cumple su misión, termina su jornada. Fíjese que había estado hablando de arrepentimiento y de que vendría uno después, y le dice a sus discípulos, a los que le estaban siguiendo, mira, ya se ha cumplido, aquí está, Él es, ahora pueden ustedes seguirle. Juan indica que Jesús es el Cordero de Dios, ya, y llegan los discípulos a entender entonces la profundidad de estas palabras y toman una decisión. Juan da un testimonio absolutamente convincente de lo que estaba pasando y de quién era. Fíjate lo que viene ahora. Juan sale de escena ahora. Sale absolutamente de escena. Y dice, el 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijeron, venid y ve, y fueron y vieron donde moraba y quedaron con él aquel día. Me fascina aquí. Esto está fantástico. Estos hombres habían estado buscando sinceramente de Dios. Estaban cansados de la religiosidad de su tiempo. Seguramente estaban cansados de la carga pesada religiosa que le habían puesto los fariseos en sus vidas. Eran hombres sencillos, eran hombres de mar, eran hombres a lo mejor con no tantas capacidades ahí en ese momento. Y entonces dice, ¿sabe qué? Deciden seguir a Juan, guiados por el Señor, en una búsqueda sincera y profunda de Dios. Y en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de conocer al Señor, ¿no es cierto? Se encuentran con Juan. Juan les habla del arrepentimiento. Seguramente ellos se bautizaron y estaban arrepentidos de sus pecados y querían vivir una vida que agradara el nombre de Dios. Pero faltaba lo importante, que era tener un encuentro con Jesús. Ahora, tienen este encuentro con el Señor Jesús y las palabras del Señor son tremendamente significativas. ¿Qué están buscando? No era un reto, no era una reprimenda, no era una llamada de atención, sino que era una invitación a identificar las intenciones verdaderas para seguir a Jesús. Yo podría dejar mi sermón hasta aquí en el día de hoy. Y muchos estarían contentos de que fuera un mensaje de 15 minutos. Porque esta es la pregunta que usted tiene que hacerse en esta hora. Usted que siga al Señor Jesús, usted que va detrás del Maestro, ¿qué busca?
Pero fíjese que la pregunta del Señor es para que usted haga un acto de introspección, se mire hacia adentro y se pregunte, Señor, ¿cuáles son mis intenciones al seguirte? ¿Por qué te sigo? ¿Cuáles son las razones verdaderas por las que yo te sigo a ti, Señor? Amado, y esta es una pregunta profunda que usted tiene que responder. Puede que usted sea una persona como estos dos seguidores. Vamos a mirar los casos que siguen, ¿ah? Pero puede que usted sea una persona sincera como eran estos dos seguidores. En términos de que habían tenido un acto de arrepentimiento, que querían buscar a Dios, que estaban cansados de una religiosidad que no les satisfacía y que entonces de verdad estaban buscando al Señor. Pero necesita usted saber, ellos necesitaban tener claro por qué es que estaban dejando a Juan y estaban decidiendo seguir a Jesús. Con Juan estaban cómodos, eran discípulos, eran conocedores, seguramente tenían un liderazgo, estaban haciendo cosas importantes, tenían un trabajo, tenían una función, pero ellos entienden claramente que no era todo y que había algo más, lo que mismo Juan les había dicho. Y entonces toman una decisión. La pregunta, amado mío, es ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Sí? Tú tienes que identificar en ti mismo las intenciones de por qué tú sigues a Cristo. Y debes responder esta pregunta. ¿Sí? Él les dice, fíjese la respuesta que buscáis, ellos le dicen Rabí, ¿no es cierto? Lo reconocen como un maestro. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde moras? Y le dijo, vengan y vean, ¿no es cierto? Y fueron y vieron y se quedaron con él. Hay un acto lógico, porque ya era tarde, qué sé yo. Pero también aquí hay un acto de una decisión. ¿Sí? Hay una decisión tremenda. Jesús les da la bienvenida, de alguna manera, a estos dos para conocerlos mejor. Fíjese, se acercan. Dice, Señor, ¿dónde estás? Aquí estoy. Bueno, vamos. Queremos estar contigo. Si hay una razón por la que yo quiero seguir a Jesús y porque me convierto en seguidor de Jesús, porque quiero conocerle más. Porque quiero conocerle más. La invitación de Jesús es inmediata a la vida de estos discípulos, como lo ha sido también a la vida de cada uno de nosotros. En vez de programar una futura fecha, veámonos mañana al atardecer o en la mañana temprano, o tengamos un encuentro en 2 semanas más, mira, voy a volver a Nazaret, voy a hacer algunas cosas y vuelvo. No, la invitación fue inmediata. Vengan y vean dónde yo estoy. Y tengo algo que ofrecerle, ¿sí? Y se quedaron, ¿no es cierto?, un periodo importante allí con él compartiendo. Ahora bien, verso 40. Otra idea, otro seguidor, otra instancia de los que siguen a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús, ¿ya?, de los que se había quedado. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjate, aquí ahora ya cambia el panorama. Andrés, probablemente uno de los dos seguidores que había quedado con Jesús aquella noche, que había estado conociendo, que había aceptado la invitación, que había dejado a Juan y que ahora se encuentra con su hermano. Y aquí hay un acto diferente. Este Andrés, y esto lo hemos conocido muchas veces por la famosa llamada Operación Andrés, consiste en esto. Invita a su hermano Pedro a conocer a Jesús. Lo invita para que se agregue al conocimiento. Mire, Andrés era un invitador, su gran don era ser un invitador. Usted va a mirar en otras ocasiones, Andrés siempre está
en esa figura de estar invitando a otros, ¿sí? De estar llevando a otros delante del Señor. Hermanos míos, es tan interesante la figura de este seguidor. Fíjese, con Pedro hace lo que conocemos, le cambia el nombre y lo presenta, pero mire, Andrés no le dice, mira, hemos encontrado a uno que hace cosas bonitas o que habla bien, no le dice, mira, hemos encontrado a uno, ¿no es cierto?, que habla mejor que Juan, o que su enseñanza es más sabia que la de Juan, a quien yo sigo. No, hace caso a la enseñanza del propio Juan el Bautista y lo presenta como el Mesías. No se va por las ramas. No lo presenta como alguien especial. No le dice, este Juan es algo, este Jesús que hemos conocido es algo. No. No hace una retórica tremenda de quién era Jesús. Le dice, es el Mesías. Yo ya lo encontré y tengo certeza. ¿Por qué tengo certeza? Porque yo he estado buscando del Señor y el Señor habló a mi vida y entonces me encontré con Jesús. Respondí la pregunta, ¿qué estaba buscando? Señor, estaba buscándote a ti. Y entonces te encontré. Y eso es lo que cuenta. Ese es el mensaje de este testigo llamado Andrés hacia su hermano. Encontré al Mesías. Ven, te va a hacer bien. Ven a conocerlo, ven a estar con él. ¿Sí? Andrés ya se había sacrificado de alguna manera para ser un seguidor de Juan el Bautista. Y ahora sí estaba absolutamente convencido de que el verdadero maestro había llegado. Y por esta razón, él invita a su hermano. Amado, siempre están estas preguntas para ti. Cuando el Señor te llamó, ¿tú estás absolutamente convencido de que Jesús es el Mesías, el Salvador de tu vida? Si es así, ¿por qué no invitas a la gente, a tu familia y a tus amigos a Cristo? Te lo voy a poner en negativo para llamar tu atención. Yo creo que no invitamos a la gente a Jesús, no le hablamos de que Jesús es el Mesías, porque no estamos tan convencidos de quién es Jesús en nuestras vidas. Pastor, ¿qué está diciendo? Yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo estoy bautizado, sí, puede que estés todo eso. Pero un seguidor de Jesús de verdad tiene tal convicción de a quién está siguiendo, que habla de él sin adornos, sin ninguna otra cosa que decir, yo conozco al Mesías y ven a conocerlo. Y ahí aquí es donde Simón tiene su primer encuentro con el Señor, ¿sí? Y es interesante, le trajo y mirando Jesús le cambia el nombre, ¿no? Y le dije que sería llamado hijo de Jonás. No dicen nada de Pedro. Pedro no pronuncia palabras ante este encuentro. Este Pedro, sabemos muy bien quién es Pedro, ¿no es cierto? Y se va a convertir en parte del grupo más cercano de Jesús. Sin embargo, en el primer encuentro con Cristo, cuando el Señor lo impacta y lo llama por su nombre y le pone un nombre que representa quién será Él en el reino de los cielos, entonces Pedro no pronuncia palabra. Y eso también nos ocurre y nos ha ocurrido como seguidores. Comenzamos a seguir, nos encontramos con Cristo y simplemente guardamos silencio. No hay nada más que decir, solo esperar la obra de Dios. Y vaya que tuvo que hacer harto el Señor en la vida de Pedro, como seguramente lo ha tenido que hacer en tu vida y en la mía. Pedro tiene este primer encuentro
y es un encuentro de verdad y profundo, que tiene la fuerza de una invitación genuina y de experimentar el encuentro con Cristo cuando Cristo lo llama por su nombre. No voy a entrar en el juego de palabras del nombre de, pero claramente importante. ¿Se acuerda en la cruz, en la resurrección, cuando estaba María Magdalena y dice que no le reconoce? No sabía, creyendo que era el hortelano, le dice: Señor, ¿dónde has puesto a mi Señor? Entonces el Señor le llama por su nombre y dice: María. Y cuando le dice su nombre, sus ojos son abiertos y le reconoce y le adora. Cuando el Señor llama por nuestro nombre, produce un cambio profundo en nuestra vida. Entonces, otra característica de un seguidor de Jesús. Primero, te dije que es alguien que tiene que hacerse una introspección de saber por qué le sigue a Jesús. Segunda característica es que si de verdad eres un seguidor de Jesús, hablarás de Jesús sin ningún problema. Tercera característica, somos impactados por Jesús cuando experimentamos que nos llama por nuestro nombre. Tú has sentido, tú has vivido, tú has experimentado el dulce susurro de Cristo llamándote por tu nombre. El himno viejo bautista dice: Señor, tú me llamas por mi nombre, cada día tú me llamas y yo acudo a tu llamado. El llamado de Cristo a nuestra vida es tremendo y profundo. Déjeme seguir avanzando. Llevamos un par de tres características de un seguidor de Jesús. Mire ahora, verso 43. El siguiente día, ya llevamos este sería el cuarto día, ¿no es cierto?, de estos acontecimientos que han venido. Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y aquí encontramos algo tremendamente sencillo. Felipe siempre es nombrado de manera sencilla. No hay muchas menciones de quién es Felipe en la Biblia. No nos habla mucho más de él como apóstol. Hay pocas referencias, ¿sí? Hay un autor, un estudioso dice de él, dice como si estuviera fuera de juego, como si fuera de capacidades limitadas. No hay mucho más que decir de él. Y nos anima simplemente la idea de pensar de que el Señor llama a todos indistintamente nuestras capacidades. Felipe no es uno que va a destacar, no era Pedro, no era Andrés, no era claramente Juan, ni Jacobo, ni los que vendrían después. Felipe era sencillo, era simple, pasa desapercibido en el grupo, pero se constituye en un seguidor. A veces pensamos que para ser un seguidor necesitamos tener o muchas capacidades o tratar de destacar en medio de una comunidad donde hay muchos que hacen muchas cosas y destacan. ¿Sí? Sí, pero yo creo que el Señor Jesús también llama, claramente, llama a los de fe sencilla, llama a los que creen de manera humilde, pero que su testimonio es fuerte y permanente en el tiempo y que trae resultados sencillos para la vida de quienes están a nuestro alrededor. Dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Era un hombre conocido del vecindario, ¿sí? Y lo vio. El Señor Jesús lo ve en medio de ahí del lugar. El Señor llega a un lugar donde Él después hace la mayor cantidad de milagros. Era alguien de la comunidad. No era Andrés. No era el gran Pedro quien se convierte después, ni Juan, ni Jacobo. Vuelvo a insistir. Era un hombre sencillo de la comunidad. Nuestras iglesias están compuestas principalmente por gente sencilla.
No todos son Pedros, grandes predicadores, ni tampoco son tantos Andrés, ¿no es cierto?, que van y hablan y invitan, y les cuesta un poco más. Muchos seguidores son Felipe, pero son sencillos. Pero mire lo que hace Felipe. Felipe dice, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, y el hijo de José, que es de la ciudad de Nazaret. Mira lo que él hace. Mira este hombre sencillo, de fe sencilla, que no se nombra mucho, que tú no lo vas a ver mucho más en los evangelios, pero mira lo que hace. Simple. Invita a alguien de su ciudad. Invita a su vecino. Juan invitó a su hermano. Los dos eran discípulos, disculpe, Andrés invitó a su hermano. Andrés y probablemente Juan era el otro discípulo seguidor del Bautista, ¿no es cierto? Ellos andaban en una búsqueda. Esos son un tipo de discípulos. Andrés invita a su hermano, aparte de su familia. El Señor llama a Felipe y Felipe invita a su vecino. ¿Te das cuenta? Son distintos seguidores. No sé con cuál te identificas tú. Si eres un hombre de toda la vida de iglesia, si eres alguien que llamó al Señor directamente en una experiencia personal, no sé si eres alguien que te invitó tu vecino o te invitó tu familiar. Pero fíjate cómo se conforma el núcleo de seguidores del Señor. Cómo se conforma el núcleo de quienes siguen a Jesús. Él invita a su vecino, ¿sí? A Natanael. Y dice y lo invita, fíjate, y lo invita en la convicción de la palabra de Dios. Sencillo, pero conocía el texto. Él hace alusión a Deuteronomio capítulo 18. ¿Sí? Él sabía las escrituras. Y él sabía que el Mesías iba a venir. Y reconoce en Jesús de quien las escrituras habían hablado. Y dice, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías, a Jesús. Natanael, ¿no es cierto?, responde y le dice, un poco así como despectivo y en una competencia de ciudades, de localidades, ¿eh? Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice y Felipe repite las palabras que también habían repetido anteriormente Andrés. Ven y ve. Ven y ve. Mira qué importante. Le dice, tengo tal convicción que te invito a que veas quién es realmente Jesús. Porque la invitación que el Señor me hizo a mí, ¿no es cierto?, ha marcado mi vida. Y quiero compartirla contigo, mi vecino. Ahora, veamos un poquito más quién era este Natanael, de quien el Señor se refiere de manera muy, muy especial. ¿Ya? ¿Dónde voy? Verso 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjate que le dice, este seguidor de verdad es un hombre, esta persona que viene ahí es realmente un hombre bueno. Un verdadero israelita significa que guardaba la ley, que hacía todo conforme a la palabra de Dios en ese momento. Te dije recién, los seguidores de Juan estaban un poco cansados de la religiosidad y estaban agotados y buscaron y encontraron en Juan, ¿no es cierto?, este arrepentimiento y esta búsqueda sincera de poder acercarse a Dios. Natanael, por el contrario, no, era un hombre israelita de verdad, que seguía todas las normas, todas las leyes, todas las fiestas, todas las costumbres, todos los ritos propios de la ley.
y la recepción fue, cuando Jesús le ve, dice, lo trata de manera cordial y le dice, este es uno de verdad. Y Natanael le dice, ¿de dónde tú me conoces? ¿Cómo es posible que tú sepas quién soy? Y le dice el Señor, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Lo más probable es que esta figura debajo de la higuera fuera el lugar donde Natanael iba a reflexionar en la palabra de Dios, donde iba a buscar a Dios, donde estaba en sus tiempos de silencio y de meditación, en la búsqueda más profunda del Señor. Es allí donde lo encuentra, en esta búsqueda, es allí donde el Señor lo conoce, en ese tiempo a solas, que buscaba sinceramente conocer un poco más de Dios. El Señor conoce claramente, le dijo, antes de que te llamaras, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Te quiero recordar que el Señor conoce claramente nuestros corazones. Discernir los pensamientos e intenciones del corazón es parte de la obra de Dios en nuestra vida. Allí le tuvo que haber conocido. Allí el Señor le vio. No era un hecho mágico, ¿no es cierto?, de que lo encontró por allá, sino que era un hecho de esa búsqueda personal. Estamos hablando del grupo de seguidores. Estamos hablando en este caso de un hombre tremendamente religioso y que buscaba. Por eso lo sitúa en un lugar, y ese lugar tiene que haber sido especial y significativo para él. El lugar donde conocía, donde se buscaba al Señor. Luego dice, versículos 49 y 56, respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas sabrás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verán los cielos abiertos, etcétera, lo que dice el texto allí. Jesús se identifica como el Hijo de Dios, pero quiero decirle algo. Es este hombre, Natanael, quien por primera vez llama al Señor Jesús, o lo reconoce, ¿no es cierto?, como el Hijo de Dios. ¿Ya? Y fíjate, el juego muy lindo acá, no hay tiempo para trabajar en él, pero dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, y el Señor le dice que vería la acción sobre el Hijo del Hombre, la expresión favorita de Jesús para referirse a él mismo, porque se nombra más de 80 veces, ¿no es cierto?, en los evangelios. Este hombre era un hombre religioso, de verdad. Y le promete a Natanael la promesa que tenemos cada uno de nosotros, que cada persona entregada de verdad al Señor verá cosas mayores. El Señor Jesús dijo que aún cosas mayores de las que Él hizo, nosotros podríamos también hacer. Amado, al concluir esta reflexión de estos seguidores, tengo que preguntarte, ¿qué seguidor de Jesús eres tú? Me hace sentido las palabras, ¿no es cierto?, del Señor Jesús. ¿Qué buscas? Para hacernos pensar cuáles son las intenciones que tenemos en el corazón. Los seguidores de Jesús pueden ser hombres religiosos, profundamente religiosos, que son rescatados y salen al encuentro de Cristo y pueden declararlo. Pueden ser hombres piadosos que buscaban algo más y entendían que lo que había no era suficiente. Se ha fijado seguramente ustedes o alguno de ellos que sentía que algo le faltaba, que iba a la iglesia, a cualquier iglesia, a la católica, a la evangélica, y no sentía que algo le faltaba hasta que tiene un encuentro con el Señor. Estaba en una búsqueda toda la vida, tuvo pensamiento. Escuchaba a alguien el otro día testimoniar, decir, yo nunca, sin saber nada de Dios, yo oraba a Dios. Yo oraba a Dios de pequeña, decía alguien en un testimonio en estos días, la escuchaba hablar. ¿Sí? Es decir, tenemos que
entender, mi amado hermano, que el Señor nos ha llamado a cada uno de lugares diferentes, que hace que seamos seguidores diferentes, con una raíz distinta cada uno de nosotros. A algunos nos ha llamado por nuestro nombre, a otros nos ha pedido que le sigamos, a otros nos ha confrontado con quienes somos en la intimidad de nuestras propias búsquedas, y a otros nos ha hecho reflexionar en las intenciones de por qué somos seguidores de Jesús. Y esa es la pregunta que tengo para ti esta mañana. Tenemos claro cómo tiene que ser la figura de un testigo. Ya lo revisamos. Tenemos claro cuál es el mensaje. Pero ahora te conviertes. Pero estos dos elementos están dados para quienes son seguidores del Señor. Y la pregunta, ¿eres tú un seguidor de Jesús? ¿Eres tú uno que ha tenido un encuentro personal, íntimo, profundo y verdadero con el Maestro? ¿Eres uno tú de los que ha sido llamado por su nombre, que ha sido sacado de su experiencia de religiosidad? Queremos a veces seguir a Jesús, pero queremos guardar toda nuestra religiosidad, aprendida a través de los años. Estoy hablando de la religiosidad evangélica, no estoy hablando de la religiosidad católica. Que las cosas se tienen que hacer así, que los estatutos tienen que ser así, que a nosotros nos enseñaron los misioneros y las cosas eran de esta forma, y así tiene que ser. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia que toda nuestra religiosidad, ¿no es cierto?, no nos sirvió para nada, porque tuvimos que aprender a vivir de una manera diferente el Evangelio, y a adorar y a sentirnos y a hacernos iglesia de una manera distinta. Y no hemos dejado de ser seguidores del Señor porque no venimos al templo, porque no realizamos la actividad determinada, porque la organización tal o cual no está funcionando como corresponde. Algunos vivieron muchos años en una búsqueda de Dios sin saber del Señor, hasta que se encuentran con Cristo y se convierten en seguidores genuinos del Señor. En mi mente pasan los testimonios de muchos de ustedes que han compartido cómo conocieron al Señor, que iban a una iglesia católica sin saber nada, solamente buscando de verdad a Dios. Y entonces alguien les llama, un vecino les presenta y le dice, ven a Jesús. O alguien de su propia familia le dijo, ven, he conocido al Maestro. O simplemente solito me encontré con la voz del Maestro que me decía, ven, sígueme. O alguien me señaló, me enseñó y me dijo, mira, ese es el Maestro, a él debes seguir. Lo interesante es que cada una de las experiencias marcó la vida de estas personas e hizo de ellas, en un proceso de vida, hombres y mujeres que siguieron al Señor Jesús hasta el final de sus días, entregándolo todo. ¿Sabes cuál es la característica de todos ellos? Es que negaron y se negaron y cerraron las puertas a todo lo que estaba detrás para comenzar un caminar. Eso se llama discipulado. Discipulado no es hacer un catecismo escrito para ir respondiendo lecciones. Eso es un catecismo, es algo para aprender lecciones. Y está bien y es necesario hacerlo. Discipulado es convertirnos en seguidores de Jesús, en hacer lo que Él nos pide, en responder la pregunta, ¿cuál es la intención de nuestro seguir a Jesús? Es escuchar la voz diciendo nuestro nombre. Es tener la capacidad de invitar a nuestra familia y también a nuestros vecinos para que se acerquen a Jesús. Finalmente, mi amado hermano, ser un seguidor de Jesús implica comenzar un camino de santidad, porque la santidad simplemente es sentarnos a los pies del Señor y buscar su rostro y escuchar lo que Él tiene que decirnos para ponerlo en práctica día tras día. No fue camino fácil,
Juan y Jacobo pelearon, su mamá se integró también al grupo y hasta su mamá se metía. Oiga, quiero que mi hijo sea de los que van a estar de los más importantes porque le están siguiendo siempre. Y dice, no me corresponde a mí a decir que está a la derecha o a la izquierda. Eso le corresponde solo al Padre. ¿Sí? Y es así como el Señor llega, y a estos que estaban tan interesados en ocupar lugares de preeminencia, el Señor les lava los pies y dice, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor. Eso es ser seguidor de Jesús. Pero para llegar a eso, para llegar a vivir esta santidad, para buscar, para aprender, tengo que comenzar a ser seguidor. Y tengo que estar seguro de que soy un seguidor. Llevo 3 semanas haciendo un énfasis muy especial en esto. Algunos le llaman a esto la reevangelización de la iglesia. No me gusta mucho el nombre, pero sí creo que es muy necesario. En que tenemos que darnos cuenta que la iglesia, tenemos que darnos cuenta que tenemos que mirar nuestra conversión y preguntarnos si de verdad somos seguidores de Cristo. ¿Qué intenciones hay en tu seguimiento a Cristo? ¿Y qué acciones demuestran de que eres uno? ¿Cuál es el mensaje que estás entregando? He hallado al Mesías. Hemos hallado del que dice la Biblia, dijo Felipe, sin ambigüedades. Hemos seguido al Maestro. Quiera el Señor, mis amados hermanos, que en nuestra iglesia seamos seguidores genuinos y verdaderos del Señor. Y te invito a que mires tu vida de manera personal y te preguntes delante del Señor, ¿de verdad estoy siendo un seguidor tuyo? Y si es así, puedas redoblar entonces tus acciones con tu familia, con tus amigos, a partir de tus experiencias, con las renuncias de todo tu pasado, tus renuncias a tu religiosidad, a tu estereotipo, a tu dogmatismo, ¿no es cierto?, que ponen cargas y que no te dejan libre para poder servir al Señor. Juan y Andrés tuvieron que dejar lo que implicaba seguir al Bautista y las cosas que él hacía y la manera en que él las hacía. Natanael tuvo que dejar su religiosidad. Los demás dejaron su familia. Siempre hay que dejar algo. Siempre hay renuncias cuando hay que seguir a Jesús. ¿Cuáles han sido tus renuncias? Si eres un seguidor de Cristo, debes aprender a reconocer tus renuncias. ¿Cuáles han sido? Que Dios nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos enseñe y que nos encuentre siendo de verdad una iglesia que sigue a su Maestro y que es una iglesia llena de seguidores, de discípulos que aprenden a los pies del Maestro y se convierten en santidad, en hijos útiles, en seguidores útiles para la extensión del reino de Cristo. Un abrazo cariñoso, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor les acompañe y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones y en vuestros hogares. Amén y amén. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y
Bien, hermanos, espero el culto haya sido de bendición para ustedes, que hayan podido reflexionar en la palabra y que también las alabanzas los hayan podido llevar a adorar al Señor. Ahora, para terminar este lindo culto, vamos a finalizar todo con una oración de mi hermano Andrés. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por este culto que tú nos has dado, que nos has permitido tener, Padre. Gracias por este día que tú nos has regalado de vida, Padre. Y te pedimos, Padre, que la palabra haya podido entrar en nosotros, Padre, que podamos atesorarla en nuestros corazones. También, Padre, te pedimos por la lista de oración que hay en la iglesia, Padre, por todas aquellas cosas que aquejan a nuestros hermanos, Padre. Te pedimos que tú puedas acompañarnos en el resto de la semana, Padre, que tú puedas guiarnos y ser de bendición también para todos nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Espero que tengan una buena semana y les dejamos muchos cariños. Chao. A Jesús seguiré, pongo